Saludos a todos y bienvenidos a Mentores. Soy Valentina Morillo y el día de hoy me place presentarles a una autoridad muy importante de nuestra universidad. Con ustedes, el Magíster en Filosofía Contemporánea, PhD en Filosofía y rector de la UES durante 10 años, el Dr. Joaquín Hernández. Rector, es un gusto tenerlo con nosotros. Antes de empezar, quiero felicitarlo por la publicación de su libro, El fracaso de la filosofía de la liberación latinoamericana. Sabemos que usted es un apasionado por la filosofía, pero ¿qué lo motivó a escribir un libro que toma como base la historia de Latinoamérica? Bueno, porque viví esa experiencia. Este libro lo que retrata es la filosofía que entre los años 60, 70, 80 y todavía creo que los 90 pretendió erigirse como el pensamiento original de América Latina. En esa época había mucho la preocupación por la identidad latinoamericana. Y entonces una de las formas de llegar a esa identidad era mediante la conciencia de pertenecer a un tiempo y un lugar determinado, que era América Latina. Entonces, y se llamó precisamente de la liberación, porque liberarse era una forma como de salir de un estado de ensimismamiento, de no tener conciencia de dónde se vivía y de aceptar ser latinoamericano, pero en términos filosóficos. Así como su libro habla de un fracaso filosófico situado desde la década de los 60 hasta los 80, ¿qué puede decir acerca del desempeño de la filosofía en esta sociedad globalizada? Bueno, yo creo que ha cambiado radicalmente, ¿no? Los temas, las orientaciones, las búsquedas. El siglo XX estaba caracterizado a nivel filosófico todavía lo que se llama los megarrelatos, ¿no? Es decir, los relatos globales, explicativos de todo lo que sucede, que tenían una cuota de utopía, ¿no? En el futuro, si hacemos esto, llegaremos a esto. Pero a raíz de los años 90, y bueno, no se diga nada en estas décadas actuales, todos los megarrelatos han perdido credibilidad. Y lo que se privilegia son los relatos. Y los relatos son siempre personales, ¿no? La búsqueda de cada persona. Si a eso le añadimos algo que hasta hace unos 30 años el paradigma que reunía a las personas era el de la libertad, el reclamo de libertad. Y ahora el paradigma es el de seguridad. Entonces, y lo estamos viendo diariamente, ¿no? La gente dice, sí, yo tengo libertad de moverme en la noche, pero prefiero no moverme, prefiero seguridad, ¿no? Yo tengo libertad para andar vestido como quiera por donde sea, pero rehúso esa libertad en pro de la seguridad. Incluso que ciertos derechos se restrinjan, ¿no? Incluso tengo hasta que aislarme en mi casa. Incluso a mi carro tengo que ponerle blindaje, ¿no? Entonces, ya de estos grupos que desesperadamente reclamaban la libertad, ahora ya es el tema de la seguridad, y seguridad en términos, obviamente en nuestro caso en Ecuador más graves, pero también en el caso de otros países de la región, seguridad en el empleo, seguridad en la calidad de vida, etcétera, etcétera. Es decir, han cambiado, las expectativas de la sociedad. Su libro menciona que la filosofía no es una profesión que siga el mismo índole que la abogacía o la medicina. En tal caso, ¿cuál considera que es el rol que ésta tiene en el ámbito laboral y cómo participa en la invención de la legitimidad? Bueno, mire, hay varias formas de pensar. Lo que yo quiero decir es que si la filosofía la ponen a competir con las profesiones, pues es muy difícil, porque las profesiones siempre tienen la entrega de competencias, habilidades, conocimientos destinados a la prosecución de fines específicos. En cambio, la filosofía es primero el arte de interrogarse y después de expresar conceptualmente esa interrogación, lo cual no es un camino fácil, ¿ya? Pero entonces la filosofía hay que verla en otro sitio. Hegel decía que era la sabiduría que nos permite entender una época que acaba de transcurrir, pero que eso nos orienta para el presente que vivimos.
Pero también puede ser la filosofía, creo yo, una interrogación que nos permite entender la diversa cantidad de signos y de voces que vivimos en nuestro mundo, ¿no? Extrañarnos de que coexistan tantas ambigüedades y obviamente seguirnos preguntando por cuál es el sentido del amor, cuál es el sentido de la vida, qué es el tiempo, que no es lo que medimos en este reloj, ¿no? ¿Qué es la madurez? Ahora hay una cantidad de películas que analizan precisamente eso y que pueden ser el pretexto, en el mejor sentido de la palabra, para analizar más racional y sistemáticamente estas preguntas. Pero sí creo que los jóvenes actuales, ustedes, tienen tienen una gran oportunidad de acercarse a la filosofía desde sitios diferentes. Igualmente terminarán con Aristóteles, terminarán con Kant, terminarán con Hegel, terminarán con las grandes figuras. Pero yo sí creo que es importante que ustedes, y creo que lo están descubriendo, que la vida no se reduce a vivirla. Para aquellos que desean introducirse en la filosofía, ¿es este libro una oportunidad para empezar o a quién está realmente dirigida esta obra? Está compuesto de 3 partes. La primera es una biografía intelectual mía, que me hace el editor del libro, Javier Michelena, donde precisamente me pregunta, bueno, ¿y tú qué leías de muchacho? En ese, yo soy salvadoreño de origen, en ese San Salvador de esa época, ¿cómo te llegaste a interesar en la filosofía? Pero aparte de eso, ¿qué te gustaba? ¿Cómo era San Salvador? ¿Cómo vivía la gente? ¿Quién influyó en ti? Mi mamá que me compraba libros cuando yo quería y que fue en ese sentido mi gran influjo para llegar a ser lo que soy, ¿no? Y ya percibir también a un país en confrontación, ¿no? Entonces, esa biografía intelectual yo creo que va espero más que todo, que sea un aliciente que motive a leer. Esa es la primera parte del libro. La segunda es mi tesis doctoral, presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú para obtener el grado de doctor, o de PhD, como dicen, ¿no? El PhD no es sino Philosophiae Doctor, ¿no? O sea, doctor en filosofía. Entonces, pero no es que simplemente pues agarré la tesis y la metí, sino que gracias al editor y con contribución mía, lo hicimos en un lenguaje menos formal, un poco más asequible el texto, para que se entienda de qué se trata. Porque ahí hay el gran problema, siempre la gente nos reclama a los filósofos que por qué hablamos en difícil. Pero el problema es el siguiente, no es que hablar en difícil por darse aire de que uno es una persona culta o X por el estilo, sino que para nombrar a las cosas en su mayor especificidad se necesita un lenguaje riguroso, ¿no? Yo ponía en otro programa, en una entrevista, el ejemplo, si usted me pregunta, ¿y cómo se siente? Y yo le digo lo que todo el mundo cree entender, bien. ¿Qué bien? A lo mejor se lo digo bien, ¿qué puede ser? Que me siento bien del cuerpo, que me siento bien del ánimo, que me siento bien sentado, que me siento bien porque estoy descansando, porque estoy hablando de este tema. ¿Qué quiere decir bien? Entonces, el lenguaje cotidiano que cree que es lo más simple y asequible del mundo es un lenguaje equívoco. Y por eso parte de los trabajos en las administraciones es deshacer los lenguajes equívocos. La filosofía va a lenguajes precisos sin equivocidad. ¿Qué nos puede decir de estos últimos 10 años como rector de la UES y qué le espera tras el término de su periodo? Bueno, que han sido años muy satisfactorios. He vivido una cantidad de experiencias distintas de una primera época en la cual las universidades particulares como la UES vivíamos bajo la lupa de un gobierno inquisidor que quería imponernos un modelo inflexible de universidad, a aceptar la
diversidad, nos hemos internacionalizado y obviamente hemos sufrido dos grandes experiencias como ciudad y como país, el COVID y la etapa actual de inseguridad y de violencia. Y creo que ambas creativamente la UE se ha movido y ha dado una respuesta y ha encontrado caminos. Del miedo al COVID, pues nos transformamos en la US Clinic, que es ahora, que es una de las mejores clínicas del país. Colaboramos no solo en Guayaquil y en San Borondón, sino con varias regiones del país con la vacunación, que era uno de los grandes objetivos. Ayudamos a quitar el miedo y luego con la inseguridad, pues estamos colaborando con cámaras, repensando lo que está sucediendo, trabajando en apoyo de las Fuerzas Armadas, pidiendo un cambio en el derecho, haciendo conciencia a ustedes, los estudiantes, de lo que significa vivir así y cómo hay que cuidarse. Entonces yo creo que han sido respuestas positivas, creativas, y lo que tengo más es realmente mi reconocimiento, mi afecto por todos con quienes he trabajado y me he encontrado en esta universidad, con la cual está mi corazón, que en estos días, pues en estos años, se ha vivido y ha latido. Doctor Hernández, fue un gusto dialogar con usted. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Espero que mis palabras sean un aliciente para que ustedes, los jóvenes, lean, entiendan. Cuando uno imprime un libro y lo lanza, ya no es dueño de ese libro. Dependerá de lo que ustedes quieran encontrar ahí. El día de hoy aprendimos sobre el rol de la filosofía y cómo esta forma parte de nuestra historia. Si desean profundizar en el tema, no duden en leer El fracaso de la filosofía de la liberación latinoamericana. Esto fue Mentores y nos vemos en un próximo segmento.